Estamos de regreso en esta tercera parte de la serie en la cual vamos a calcular el riesgo óptimo, que es el riesgo que el inversionista debería de asumir y no el valor caprichoso que hemos estado dando. Habíamos ya realizado el cálculo de la tasa libre de riesgo basados en la tasa de los bonos americanos a 10 años. La habíamos convertido y habíamos hallado mejor su tasa diaria equivalente y le habíamos aplicado el efecto de la devaluación para concluir que a la fecha en que estamos haciendo este desarrollo, la tasa libre de riesgo diaria es del 0.0166%. Ahora nos proponemos revisar la relación que existe entre la línea de mercado de capitales y la frontera eficiente para establecer cuál es el máximo riesgo que el inversionista debe asumir. Veamos este gráfico. En este gráfico tenemos nuestra frontera eficiente, que obviamente es a partir de este vértice. Hacia arriba sería esta curva, la frontera eficiente. Con un poco de cuidado podríamos graficar la línea del mercado de capitales que corresponde a esta recta oblicua que estamos viendo aquí, cuyo corte en el eje vertical corresponde a la tasa libre de riesgo. Recuerden que sobre el eje horizontal tenemos los valores del riesgo. Para un riesgo cero, la rentabilidad corresponderá a la rentabilidad que ofrezca el activo libre de riesgo, que es justamente la tasa R sub F. Para este esquema, nosotros ya calculamos la ecuación de la frontera eficiente, que fue un cálculo que hicimos en uno de los videos anteriores, y ya tenemos determinado el valor del coeficiente A, el valor del coeficiente B, el valor del coeficiente C. Es posible también calcular la ecuación de la línea del mercado de capitales, que es una recta. Es un cálculo inclusive más fácil que el de la frontera eficiente, que es una parábola. Esa recta tendrá la forma y igual a mx más b. En este caso, rentabilidad del portafolio igual a una pendiente, a una constante que se llama pendiente, multiplicado por el riesgo del portafolio más la tasa libre de riesgo. Con esos dos conjuntos de datos, podemos, mediante un despeje básico de álgebra de Baldor, obtener cuál sería el riesgo óptimo que el inversionista debería de asumir, considerando que ese riesgo óptimo se encuentra en el punto en el cual las dos ecuaciones, las dos gráficas son tangentes. En este punto, las dos gráficas son tangentes y definen el riesgo óptimo, y es óptimo porque un poco a la derecha de él, un poco mayor, convendría no invertir en los activos riesgosos, sino invertir en la línea de mercado de capitales, en este caso endeudándose para poder invertir más del 100% y obtener una mejor rentabilidad. Ahora, si el inversionista piensa en un riesgo menor que este riesgo óptimo, entonces también la recomendación sería no invertir en el mercado bursátil donde están los activos riesgosos, sino ir al mercado de capitales, en este caso otorgando un préstamo y lograr una máxima rentabilidad. Observando además que aquí puede tener rentabilidad para valores de riesgo que en el mercado de las acciones no tendría. El riesgo mínimo en el mercado de las acciones estaría en este lugar. Esa tasa libre de riesgo que tenemos aquí es la que ya hemos calculado, que vale 0.166%. De manera que tenemos ya todos los datos porque conocemos la ecuación que rige la frontera eficiente,
podemos calcular el punto de tangencia y en consecuencia podremos determinar cuál es el riesgo máximo que el inversionista podría asumir y cuyo valor, vamos ahora a verificarlo en Excel, está cerca del 1.72%. La idea es que a continuación veamos cómo haríamos el cálculo en Excel para encontrar este 1.72. ¿Qué quiere decir? Que el inversionista sensato debería de seleccionar para su portafolio de 5 acciones un riesgo del 1.72, porque en ese valor él obtiene la máxima rentabilidad de las acciones, que sería igual a salir al mercado de capitales e invertir en ese mercado. Veamos esta deducción, veamos estos cálculos utilizando Excel. Aquí en Excel, recuerden que ya habíamos estimado la línea de tendencia, que Excel nos había entregado el gráfico, perdón, la ecuación, y antes de ir a la relación entre la línea de mercado de capitales y la frontera eficiente, les quería mostrar este gráfico en el cual se evidencia cómo o en qué consiste la línea de tendencia. Los punticos azules son los datos de nuestro portafolio. Estos puntos azules que tenemos aquí, que he resaltado, corresponden a la frontera eficiente tomada de la realidad. Es esta región de puntos que tenemos aquí a la izquierda. Le hemos pedido a Excel que nos calcule la línea de tendencia y Excel nos ha dicho que una línea de tendencia en este caso es menos 16,985, varianza más 0.6526, desviación estándar menos 0.049 como término independiente. Entonces, utilizando esos tres parámetros, hemos construido los puntos de la línea de tendencia. Y los puntos de la línea de tendencia que voy a señalar ahora son estos que tenemos aquí. Entonces veamos que Excel en realidad no está viendo la parábola en forma horizontal como nosotros la hemos visto, ¿sí? Como la hemos visto en este gráfico, en el cual es evidente que la parábola tiene el eje horizontal. El eje es la recta que lo atraviesa en esta dirección. Excel está viendo una parábola pero vertical en esta dirección. Aquí se aprecia es la que le he colocado los puntos pequeños. Excel está viendo la parábola en esta dirección y los puntos coinciden únicamente en una parte, son coincidentes. Por esa razón les recomiendo al graficar al hacer este ejercicio, no tomen puntos tan cercanos al valor máximo del riesgo, sino mejor hacia la mitad del segmento entre el valor mínimo y el valor máximo, porque los puntos más en esta dirección estarían originando un error en los cálculos. Bien, y ahora sí, utilizando la ecuación de la frontera eficiente que ya hemos calculado, en la cual los coeficientes A, B y C tienen los valores menos 16,985, 0.6526 y menos 0.049. Les recomiendo mucho cuidado con los signos. Y la tasa libre de riesgo que habíamos calculado un poco antes, podemos calcular el riesgo óptimo. La deducción de esta expresión del riesgo óptimo se encuentra en los materiales de lectura que acompañan a estas videoconferencias. El riesgo óptimo está dado por esta expresión y en este caso es de 1.72%. Para ese riesgo óptimo corresponde una rentabilidad máxima del 0.13%. Eso gráficamente lo podemos ver en el siguiente gráfico. Aquí tenemos el gráfico, el riesgo óptimo, esta línea vertical la he agregado adicional. Aquí tenemos el valor del riesgo óptimo, que es 1.72%.
al cual corresponde una rentabilidad. Le voy a insertar también una línea al cual corresponde una rentabilidad del 0.013%, que sería más o menos por acá. En este punto son tangentes la línea del mercado de capitales, que está calculada ya mediante la ecuación de la línea del mercado de capitales, que la tenemos aquí. La voy a acercar para que quede un poco más visible. Y en esta columna de Excel, en esta columna tenemos el cálculo de la línea de mercado de capitales, que están representados aquí con los puntos rojos y corresponden a la recta LMC. Los puntos azules son los que tenemos calculados aquí en esta columna y corresponden a la curva de la frontera eficiente. Bien, ¿qué quiere decir este valor del 1.72% que hemos encontrado como riesgo óptimo? Que el inversionista sensato debería de seleccionar ese valor de riesgo máximo si va a invertir en acciones, si va a invertir en el portafolio conformado solo por activos riesgosos. Es decir, que si escoge otro nivel de riesgo superior o inferior a este valor óptimo de riesgo, debería de considerar invertir en el mercado de capitales, porque en ese mercado de capitales va a obtener la máxima rentabilidad. Con esta conclusión que acabo de denunciar, estamos terminando este tercero y último video de esta serie, en la cual se muestra cómo se debe de calcular el riesgo óptimo para un portafolio de acciones y su relación con la línea del mercado de capitales. Gracias.